Buenos Aires. Es además comisaria y responsable del área de investigación de exposiciones y registro de bienes culturales del Museo de Arte Español Enrique Larreta de la ciudad de Buenos Aires. Es investigadora del Instituto de Teoría e Historia de las Artes Julio Pairó, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Es coordinadora y profesora del posgrado en Curaduría de Arte Contemporáneo de la Universidad del Salvador, en Argentina, profesora adjunta de la Cátedra en Gestión del Arte y la Cultura de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, en Argentina, y de la carrera de Conservación y Restauración de la Universidad del Museo Social Argentino. Entre sus temas de investigación se encuentra la colección de trajes regionales españoles que Eva Duarte de Perón recibió de España en 1947. Sobre este tema ha escrito uno de los capítulos del libro Evita frente al espejo, ensayos sobre la moda, estilo y política en Eva Perón, editado y publicado por Ampresad en Argentina y en España en 2022. Entre las exposiciones que comisarió se encuentran Evita y los trajes del pueblo español, Memoria del Arte, colección 2011, y Un regalo para Eva, Trajes, Cultura y Política, de 2019. Antes, ambas exposiciones se han realizado en el Museo Larreta, en el Museo de Arte Español Enrique Larreta, y además Patricia Nobilia recibió becas de formación del Ministerio de Cultura Español. Bueno, Patricia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Si quieres, dejamos de compartir la presentación, así ya podemos verte para saludar a la audiencia. Bueno, muchas gracias, Ximena, y también muchas gracias al Ayuntamiento de Benalmádena, al Museo de Arte Precolombino Felipe Orlando, a vos que has sido la coordinadora de este evento, y bueno, al Museo de Arte Español Enrique Larreta de Argentina. ¿Se ve bien la pantalla? Se ve perfecta la pantalla completa. Bueno, entonces, a manera de ¿Querés introducción, verte vos? Ah, vale, ya vamos con las imágenes, sí. sí. Debemos decir que Eva Duarte de Perón llegó a Madrid en junio de 1947 en el marco de una gira que incluía otros estados europeos, ¿no? Sabemos que ese era un contexto en el cual el boicot internacional hacia el franquismo mantenía al país aislado y empobrecido. Entonces, en ese momento, España recibió la ayuda política y económica de la Argentina a través del envío de miles de toneladas de trigo. Y como muestra de agradecimiento, Evita fue homenajeada en un gran acto que se celebró en la Plaza Mayor de Madrid, en el cual representantes de las 50 provincias españolas le hicieron entrega de una colección de trajes regionales que hoy es única en el mundo. Eva y su comitiva habían salido desde Argentina la tarde del viernes 6 de junio de 1947 en un avión Douglas DC-4 que había sido comprado por Iberia y había sido especialmente recondicionado para este viaje. Precisamente el viaje, que en un principio se había pensado solo para 15 días, se extendió por casi 3 meses. Evita encabezó una misión que tenía como objetivos fundamentales fortalecer las relaciones económicas, políticas y diplomáticas entre Argentina y varios estados europeos, incluyendo Italia, Francia y Portugal. También consistía en mostrar la posición exterior argentina en un escenario de posguerra y de enfrentamiento entre las dos principales potencias, presentando los principios de la denominada tercera posición, una postura que planteaba, entre otras cuestiones, una alternativa a los sistemas políticos hegemónicos y la dignificación del trabajo como un eje fundamental para el desarrollo económico y social de los pueblos.
España justamente fue el primer destino de ese viaje que duró 79 días y en el contexto de aislamiento en que se encontraba este país, fue de vital importancia la ayuda política y económica que le brindó el gobierno argentino. Fracturada por la guerra civil, al rechazo internacional hacia el franquismo, se sumaba el boicot diplomático impuesto por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1946 y la exclusión del programa de recuperación económica creado por el Plan Marshall en 1947. En esta situación dramática, marginada y empobrecida, España recibió la ayuda de nuestro país, quien, desafiando la decisión de la ONU, designó a Pedro Radillo como su embajador y acordó una exportación de miles de toneladas de cereales para aliviar la difícil situación. En aquel tiempo, los españoles apenas tenían derecho a una ración diaria de pan mínima y meses más tarde esa cuota aumentaría casi al doble. Para ellos, Evita representaba la imagen de los barcos cargados de trigo que habían llegado a sus puertos. Bueno, luego de llegar a Villa Cisneros, es decir, hoy territorio de Marruecos, lo que antes era el Sahara español, y pasar por las Palmas de Gran Canaria, Eva continuó su viaje hacia Madrid, comenzando así un recorrido muy largo por las regiones de Castilla, Andalucía, Galicia, Aragón, Cataluña, visitando entre otras ciudades como Ávila, Segovia, Toledo, Granada, Sevilla y Barcelona. Fueron 17 días en España con jornadas muy intensas, colmadas de eventos, agasajos y varios regalos entre los cuales se encontraba esta colección tan especial. Este viaje quedó documentado en un programa muy lujoso, impreso por Hueco Grabado Fournier, con los actos celebrados cada día desde su llegada. Más de 40 páginas con textos ilustrados, fotografías en blanco y negro y dibujos a color. Precisamente en esta diapositiva podemos ver el que corresponde al día que fue un martes, 10 de junio, cuando a las 11 de la noche se le haría el homenaje. De todas las ciudades, fue en Madrid donde Eva tuvo la mayor actividad. Llegó al aeropuerto de Barajas el 8 de junio, donde fue recibida por Franco, su esposa y miembros del gobierno. Agasada con todos los honores, como vemos acá en la fotografía, una multitud desbordó las calles y las plazas, a tal punto que cuentan que el automóvil que la trasladaba tuvo que marchar a paso de hombre, tardando casi 4 horas hasta llegar al Pardo. Al día siguiente, en el Palacio Real, Eva recibió la Gran Cruz de la Orden Isabel la Católica, que es una de las más importantes condecoraciones otorgada por España, y cuando terminó la ceremonia, desde uno de los balcones saludó a la multitud que aguardaba en la Plaza de Oriente. Casi medio millón de personas se habían concentrado para verla y escucharla. Durante el tiempo que permaneció en España, Evita recibió decenas de homenajes, pero la fiesta mayor estuvo reservada para la noche del martes 10 de junio de 1947, cuando en el marco de un festival de coros y danzas, representantes de cada una de las 50 provincias españolas desfilaron en la Plaza Mayor de Madrid, obsequiándole un traje típico confeccionado especialmente para su visita. Convertida en una especie de teatro monumental, la plaza ofrecía un aspecto excepcional. En su parte central se había levantado un gran escenario, como podemos ver en la imagen, con una plataforma en semicírculo, muy iluminado y cubierto de flores y guirnaldas. Además, había 12 minaretes que sostenían al globo terráqueo y 2 torres laterales con la representación del sol. Frente al escenario estaba la tribuna, en donde la esposa del presidente argentino y el resto de las autoridades españolas observaban el festejo. Los balcones que daban a la plaza estaban cubiertos con banderas argentinas y españolas, rodeaban a las miles de personas que asistieron aquella noche. La fiesta comenzó con una canción popular interpretada por la Masa Coral de Madrid, dirigida por el maestro Rafael Benedito, y siguió con una serie de danzas regionales representados por grupos de bailes que habían ensayado durante meses para esta ocasión, y la última parte del programa fue dedicada al triunfo final de la danza española. Justamente el acto finalizó
con el desfile de ofrendas que las delegadas de cada provincia entregaron a Eva. 50 trajes regionales femeninos hechos a mano, guardados en 50 cestas de mimbre especialmente diseñadas para su traslado a Buenos Aires. Además de los vestidos, el regalo incluía los zapatos, los sombreros, la ropa interior y un cofre de madera con joyas correspondientes a cada uno de ellos. Entre los accesorios había pañuelos que tenían el nombre y las iniciales de Eva bordados, como podemos ver acá en esta imagen, en el pañuelo de Cáceres y estas iniciales en el de Salamanca. Una medalla que correspondía al traje de Asturias, ¿no? Con la Virgen de Covadonga en el anverso y en el reverso la leyenda por España y la Argentina. Y un mandil de león donde se puede ver lo interesante en esta labor del bordado, ¿no? Con las iniciales de Eva, como podemos ver aquí, o sea, Eva Duarte de Perón. Esto creo que es uno de los objetos más relevantes de la colección, ¿no? Al terminar la ceremonia fueron interpretados los himnos nacionales de ambos países. El público de pie, bueno, le brindó una fervorosa ovación y piensen que Eva tenía apenas 28 años cuando hizo este viaje y realmente nunca antes en España eh, le habían ofrecido un recibimiento tan importante a la esposa de un presidente. Bueno, luego de la gira europea, Eva llegó al puerto de Buenos Aires en agosto de 1947 y tras el retorno a la Argentina, los trajes fueron exhibidos por primera vez en el Museo Nacional de Arte Decorativo bajo el título Trajes de España, colección María Eva Duarte de Perón. Agrupados por regiones, los 50 trajes fueron dispuestos en el Gran Hall Renacimiento de este museo de Buenos Aires, Museo Nacional, como podemos ver en esta imagen. A la inauguración del día 29 de noviembre de 1947 concurrieron junto a Eva, el presidente de la República, Juan Domingo Perón, el director del museo, Ignacio Pirovano, y el embajador de España, José María Areiza, entre otros. La muestra tuvo una gran repercusión, más de 150.000 personas desfilaron por sus salas, de los cuales muchos de ellos eran visitantes escolares. También se editó un catálogo con textos de Agustín de Foggia, cuya cubierta, como vemos acá, reproducía un motivo bordado del traje de Zamora. Las páginas tenían 50 ilustraciones del pintor español Vicente Viudes, quien al momento de la entrega de los trajes había documentado cada uno de ellos en acuarelas. Y acá precisamente vemos al traje de Málaga con la acuarela de Viudes. Bueno, diseñadores de moda, artesanos, recorrieron la exposición para ver estos detalles, ¿no? Y ver qué de esto podían utilizar en sus adaptaciones contemporáneas o estudiar los bordados, los encajes, las telas, las confecciones, para luego aplicarlos a sus realizaciones estéticas. Cuando finalizó esta muestra, los trajes, los vestidos, volvieron al Palacio Unzué, que era la residencia presidencial donde vivían Eva y Perón, ¿no? Era en la calle Alvear. Para Evita, estos trajes eran un motivo de orgullo. Hay un libro llamado Evita fuera del balcón, escrito por Paco Yamandreu, que fue uno de sus modistos. Ustedes saben que Eva murió de cáncer y que cuando ella se deprimía por la enfermedad que la aquejó en sus últimos años de vida, pedía que la llevaran al subsuelo de esa residencia para volver a verlos. Y parada frente a ellos comentaba uno por uno, tocando sus telas, como por un momento eso le recordara el momento feliz que había vivido en España en aquellos años, ¿no? Ya en 1955, cuando se produce el golpe de Estado, ¿no? Contra el gobierno peronista, lo que se autodenominó la Revolución Libertadora, ordenó la demolición de esa residencia que ustedes ven acá en estas imágenes
y expropió los bienes de Perón, incluyendo los que habían pertenecido también a Eva Duarte. Muchas de las pertenencias desaparecieron en el caos de aquellos días, otras quedaron en custodia durante años en el Banco Municipal y precisamente y afortunadamente la colección de trajes también se hallaba entre los objetos apropiados por la comisión que fueron eh, a parar aquel banco municipal en custodia antes de ser destruido, como vemos muchas de las cosas que sucedieron, por ejemplo, en esta fotografía. En el año 1967, mediante un decreto presidencial, se dispuso que la colección de trajes hispanos fuera transferida al Museo de Arte Español Enrique Larreta, legitimando así el ingreso a su patrimonio. Las casi 800 piezas que componían la colección llegaron a nuestro museo en una suerte de envío secreto que solo conocía su entonces directora, que fue la primera directora del museo. Recuerden que nuestro museo se había fundado apenas 5 años antes, Isabel Padilla y de Borbón, y unas pocas colaboradoras. Los canastos con los trajes, junto con los maniquíes y las pelucas usadas en esa primera exposición que les mostré antes, estuvieron guardados y escondidos en el sótano del museo hasta que en 1973, con el retorno de Perón, precisamente desde España a nuestro país, pudieron salir a la luz y todo el personal descubrió esa extraordinaria colección que había permanecido oculta durante tanto tiempo. Ese año la directora incluso envió a consultarle al presidente si se consideraba oportuno que fueran exhibidos, a lo cual Perón contestó que estaba de acuerdo en que los trajes quedaran en el museo, pero que todavía no era el momento de mostrarlos. Luego sobrevino el golpe militar de 1976 en nuestro país y de nuevo los trajes fueron a parar a la oscuridad del sótano. Finalmente, en 1985, luego del retorno de la democracia y 38 años después de aquella primera exposición inaugural, el público argentino pudo admirar los trajes españoles nuevamente. Fue la primera vez que la colección se exhibía en el Museo Larreta. Y fíjense que en 2007, o sea, 60 años después, a las casi 800 piezas que habían llegado inicialmente, se sumó esta peineta que vemos en la pantalla y que justamente pertenece al traje de Málaga, que fue encontrada por el personal del Museo Nacional de Arte Decorativo, quienes la enviaron al Museo Larreta para que se sumara al traje correspondiente. Esto creo que también destaca un gesto que resalta la tarea desempeñada por los trabajadores de los museos en la preservación, pero no solo de los objetos, sino también de la memoria. Refiriéndonos concretamente a los trajes que están en la colección del Museo Larreta, debemos decir que son trajes que reflejan la diversidad geográfica y la heterogeneidad cultural de España, con esa riqueza artística que implica el haber sido un enclave estratégico entre el encuentro de Oriente y Occidente. Es una indumentaria viva que conserva la identidad de los pueblos, que evocan paisajes, tradición, historia y conjuga arte, diseño y colorido. En el momento que Evita recibió los trajes, recordemos que España se hallaba dividida en 50 provincias. Luego de la reforma de la Constitución de 1978 en España, la división política quedó conformada por 17 comunidades autónomas, 50 provincias y 2 ciudades autónomas. A partir de entonces, algunas de esas provincias cambiaron su nombre, como por ejemplo Oviedo, que hoy es Asturias, o Vigo, hoy Pontevedra. Y si bien nosotros los recibimos con el nombre original, al inventariar los trajes se decidió utilizar la denominación vigente con sus nombres en castellano y ordenarlos por regiones y provincias, siguiendo una numeración del 1 al 50, como si se tratara de un recorrido de norte a sur por el mapa de España. Bueno, son trajes que tienen notables diferencias entre sí. Por un lado, el clima que ha influido en su diseño, como también el estamento social. Algunos se inspiran en vestidos campesinos o trabajadores, y otros en los de las clases altas. A diferencia de las clases acomodadas, más proclives a la innovación,
El pueblo trataba de cuidar lo que tenía, a veces por razones económicas y otras por temor a lo que podía generar lo nuevo en las relaciones de su entorno. Con el correr del tiempo y debido a las nuevas modas o la industrialización, el uso de la vestimenta regional se fue restringiendo a las celebraciones de cada pueblo o ciudad. Dentro del conjunto de trajes que pertenecen al Museo Larreta, hay un grupo que responde a cuestiones de uso práctico o ceremonial, otros reflejan condiciones climáticas y algunos tienen connotaciones históricas o incluso políticas. En su mayoría son modelos antiguos utilizados en el siglo XVIII o XIX, a los que suelen sumarse accesorios o prendas modernas, predominando en general los diseños más elaborados de cada provincia. Los accesorios y joyas, todas de gran riqueza artística en general, sintetizan los aportes diversos culturales. Zapatos y botas también presentan una gran variedad, incluso algunos de ellos, como podemos ver en este par de zapatos de Zamora, también llevan bordados. La mayor parte de ellos proviene de zapaterías españolas, aunque también las hay de Argentina. Supongo que por alguna decisión museográfica que se necesitó hacer en aquella primera exposición del Museo Argentino en 1947. En cuanto a la ropa interior, bueno, enaguas, calzones, medias suelen ser ricas en puntillas, encajes, calados y bordados, lo cual también denota la paciente labor femenina, ¿no? Con técnicas elaboradas desde tiempos ancestrales que fueron transmitidas de generación en generación. Muchos de estos trajes se utilizan en representaciones de música y danza popular y festividades que aún siguen vigentes, ¿no? Como por ejemplo las fallas de Valencia o las fiestas de las Águedas en Segovia. Por ejemplo, en esta festividad segoviana, la montera, como vemos acá en la imagen del traje, se convierte en un símbolo de poder que llevan las alcaldesas, mujeres casadas que mandan e imparten justicia en la población durante el tiempo que dura la celebración. Otros, como el de Cáceres, tienen detalles curiosos, como el sombrero, ¿no? De Cáceres, el cual lleva un espejito redondo con lanas de colores y dicen que, bueno, esta particularidad les permitía a las mujeres solteras observar a los varones, por eso, o por este motivo, a partir del casamiento el espejo se rompía, ¿no? Delatando el nuevo estado civil de estas mujeres. Entre los trajes gallegos destaca el dorense, con sobrefalda de paño negro, con cierre de metal dorado, bordada, con canutillos y mostacillas. Ofrece una versión de la elegancia de las cofradías y del oficio elaborado de sus bordados. Eh, Como podemos ver aquí, este bordado tan intenso, ¿no? Con estos canutilios. Los de la región castellana, los trajes se caracterizan por la diversidad y contraste que tienen las prendas de sus diferentes provincias. Por un lado, el derivado de la creencia cristiana y sus costumbres sobrias y austeras, y por el otro, el musulmán, ¿no? Que apela al halago de los sentidos y a la sensualidad. Así, por ejemplo, los trajes de Ávila, Burgos o Palencia, elegantes y bordados con ricas telas, con predominio del color negro, contrastan con los bordados multicolores realzados con brillo plateado o dorado del traje de novia lagarterana de Toledo, cuya confección resume precisamente esta heterogeneidad cultural de España con los aportes musulmanes, hebreos y cristianos. Justamente en el traje de la lagartera de Toledo, ¿no? Se destaca la destreza de las manos femeninas, esta finura artística en el ejercicio de siglos donde todo está hecho a mano y casi todo lo empleado para decorar las distintas piezas del traje, desde los zapatos hasta el tocado, todas llevan algo de bordado, como podemos ver en este detalle de una de las medias que mayormente son bordadas y tejidas con lana roja. El de Ávila se adapta al frío y a la nieve de la región, tiene jubón de damasco con aplicaciones de azabache y pechera de encaje. Se destaca el mandil de terciopelo también con azabaches y la falda de paño amarillo con un zócalo rojo de motivos geométricos.
El traje charro de Salamanca se caracteriza por sus ricas telas y finos bordados, así como por sus joyas que mantienen la lejana tradición de la orfebrería tartesia. Es un exponente del lujo tradicional de las mujeres salmantinas, ¿no? Perteneciente a una tierra de ricos campesinos. Está compuesto por manteleta blanca de algodón, dengue en terciopelo, con bordados, mandil con volado y lentejuela, falda de paño y terciopelo, sobrefalda de paño bordada con mostacillas multicolor. Y el traje evidentemente posee una ornamentación muy rica y preciosa, una suerte de horror al vacío con motivos de carácter vegetales y animales. Otros trajes, como los de La Rioja y Almería, son atuendos festivos que se destacan por su alegre colorido, creatividad y también frescura juvenil. El de Almería tiene una gran riqueza cromática, es un atuendo de tradición europea en el cual se destaca la falda o refajo de lana corta, color azul y bordada con motivos florales multicolores. Otros, como el traje de Zamora, muestran la diversidad de telas y bordados, cuya riqueza cromática y ornamental, de marcada influencia oriental, fue adoptada por también pueblos hispanoamericanos, como se puede apreciar hoy en día en trajes peruanos, ¿no? La falda de Zamora, y recuerden el catálogo que les mostré inicialmente, que tomaba el motivo del diseño gráfico a partir de esta falda. Bueno, ven cómo sigue el gusto oriental por la disposición abigarrada de sus bordados, ¿no? Realizados sobre paño verde con lanas de realce para enfatizar su colorido múltiple. También el mandil, ¿no? De seda negra, tiene mucha riqueza artesanal con flores, lentejuelas, semiperlas y bordes de encaje dorado. Lo mismo sucede con el dengue o manteleta de paño rojo con flores bordadas y lentejuelas plateadas. El traje que se le entregó a Evita proviene de Carvajales de Alba, ¿no? Este municipio de Zamora, muy conocido por la calidad de sus bordados, suntuoso, luminoso por su rica policromía que agrupa en su composición también elementos vegetales y animales. El material empleado es la lana y los colores más usados son el rojo, el turquesa, amarillo y verde. Y realmente son incalculables las combinaciones que hace la bordadora zamorana. Por eso su obra es realmente creadora y netamente artesanal. El traje de Cuenca se destaca por la calidad de sus paños y la riqueza también cromática de su conjunto. Eh, Especialmente la falda de lana anaranjada con bordados de motivos vegetales y animales, multicolores, dispuestos entre guardas de terciopelo negro. Y miren las medias también, blancas de punto con dos pompones. Una lleva la inscripción bordada Amor mío y la otra Te quiero mucho, ambas en rojo, lo que también muestra este trabajo de bordado incluso en la ropa interior con estos mensajes tan íntimos, ¿no? En el traje de Murcia, la tradición islámica se manifiesta en la riqueza ornamental de sus piezas y en la variedad y calidad de sus bordados. Esta característica se puede ver en el jubón de raso blanco con mangas abullonadas, ricamente bordados con lentejuelas y encaje dorado, y en el mantón de tul de hilo también bordado con lentejuelas e hilos dorados. La falda o refajo, en este caso de lujo, es de raso color granate con bordados de perlas y lentejuelas. Sobre ella luce un mandil y un moño, ambos de raso blanco, también con lentejuelas doradas y perlas. Exponente del romanticismo es el traje de Navarra, elegante y con falda larga que corresponde al Valle del Roncal, la pequeña comarca del Pirineo, que además de responder al frío con jubón y chaleco de buena lana, en ambas prendas, tienen en todas ellas bordado, también encaje a bolillo, tipo almagro, y broderí con hilos de oro. El de Huelva corresponde a la cofradía de la Virgen de la Peña, lleva falda de terciopelo marrón con tiranas o guardas de encaje dorado y flecos multicolores. Se destaca la amplia camisa de lienzo con estas vistosas mangas bordadas en seda verde
Y el chaleco, como se ve, es de brocado gris acordonado en el frente. De gran belleza estética también es el traje de las palmas, que responde al modelo diseñado en 1934 por el artista canario Néstor de la Torre. La confección del traje que se le regaló Evita estuvo a cargo de Lola Martín Fernández de la Torre, que era hermana del artista. Bueno, se distingue por el refajo faldón en terciopelo azul, enriquecido con pintaderas canarias, especie de estos círculos bordados con seda multicolor y aplicaciones de tela dorada. En cuanto a las referencias históricas, los trajes goyescos, llamados así por haber sido inmortalizados en las pinturas y grabados de Francisco de Goya, que tienen vinculación con la Guerra de la Independencia, cuando los Borbones subieron al poder, se impuso en España la moda francesa, pero al producirse la invasión napoleónica en 1808, a principios justamente del siglo XIX, se originó un fuerte rechazo en contra de la vestimenta afrancesada. Entonces, con el tiempo, la moda de los majos y majas de Madrid fue apareciendo en otras ciudades y su forma de vestir fue adoptada por la clase alta, quien a través de esta indumentaria también exaltaba su rechazo ante la invasión y su sentimiento nacional. Y miren acá, el traje de Madrid de nuestra colección, prácticamente igual a la figura femenina que aparece en el pelele de Goya. El traje de Cádiz, también una de las versiones festivas más vistosas de los trajes goyescos, también denominado traje de piconera, está confeccionado en raso de color rosa y se destaca por los encajes y madroños dispuestos en tonos contrastantes, ¿no? Y el de Granada también combina la tendencia goyesca con la magia ancestral de su entorno. El vestido tiene cuerpo de terciopelo y una falda amplia de color rosa adornada con guardas geométricas de terciopelo negro. Y bueno, casi para ir finalizando, dejé el traje de Málaga, ¿no? Siendo que es nuestra provincia anfitriona. También un atuendo de lujo que reúne el sensualismo del bordado islámico con la elegancia del tipo goyesco. Está formado por un vestido que se destaca por la calidad de sus telas y los bordados abigarrados. El cuerpo es ceñido de terciopelo marrón, escote con encaje y mangas largas con ricos bordados en hilos de oro, lentejuelas y pequeñas borlas. La falda es de raso con 3 amplios volantes de tafetán amarillo. Y en el tocado lleva una peineta de carey, que es la que les mostré al principio, que vino al museo casi, sí, 60 años después de que hubieran llegado a la Argentina. Y los zapatos son de terciopelo marrón con cinta de gros de la casa Sánchez de Málaga. Bueno, y a manera de conclusión, debemos decir que sin duda los 50 trajes que pertenecen al Museo Larreta conforman una colección excepcional. La riqueza y calidad artesanal de sus piezas la convierten en un conjunto de valor inestimable. Para José Ortega y Gasset, los trajes populares no son más ni menos modas que las usadas por las aristocracias. La única diferencia consiste en que el tempo de variación, de modificación, es mucho más lento en el pueblo. Según el filósofo español, ningún traje popular es autóctono ni eterno, y sin embargo, todos lo parecen. Esto es lo interesante, lo sugestivo. En esto revela efectivamente la clase inferior social su potencia de estilo, ¿no? Esto en palabras de Ortega y Gasset. Oliver Saliar, un historiador de moda francés, compara la riqueza de la indumentaria regional española con la alta costura, afirmando que en Francia la moda puede apoyarse en esta, mientras que en España se apoya en esa otra forma tan erudita y diversa. Para Saliar, el trabajo de estos artesanos tiene un valor muy importante, sobre todo en los bordados de los trajes de mujer, en los cuales se aprecia, y cito, ¿no?, una labor casi poética que se asemeja a la de los grandes maestros de la alta costura. Bueno,
Todo ese esplendor está presente en la colección del Museo Argentino. Pero además de sus valores intrínsecos, la colección nos brinda la posibilidad de ir más allá de su carácter patrimonial, atravesada por el devenir de la historia de España y de Argentina. Los objetos que la componen adquieren sentidos políticos y simbólicos. Con el tiempo, cada una de sus prendas agrega nuevos significados y nos permiten reconstruir historias grandes y pequeñas, recuerdos y emoción, mirada estética o reflexiva. Son trajes que llevan grabado o bordado, literalmente, el nombre de su destinataria. Por eso es una colección única e incomparable, por la figura de Eva Perón, por la riqueza de sus piezas y por la historia que la acompaña y que hermana a España y Argentina. Muchas gracias. Buenísimo. Excelente, Patricia. Realmente, bueno, de por sí la colección es algo extraordinario y toda el detalle del estudio de la colección desde el punto de vista histórico, político y desde el punto de vista estético nos ilustra muchísimo acerca de ese tesoro que se guarda en el Museo Enrique Larreta de Buenos Aires. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Acá están todos pasmados con la belleza de los trajes. Realmente, Sí, realmente traté de resaltar, sabiendo que se trataba de este encuentro de bordados, esos detalles que a veces el zoom de la fotografía es maravilloso. Uno nunca termina de sorprenderse de ese nivel de detalle que tiene, bueno, sobre todo cada uno de los bordados, ¿no? Pero es maravillosa. Es más, yo misma a veces a partir de la fotografía sigo descubriendo detalles que a lo mejor la mera visualización no te lo permite. sí, tal cual. Y además hay que decir que el estado de conservación que tienen es extraordinario, porque son trajes que nunca fueron usados y están muy bien cuidados. Sí, en realidad, cuando yo cuento esa parte de la historia, ¿no? Que, bueno, que fue todo tan secreto, porque fíjense que era un gobierno militar y el nombre de Perón estaba prohibido literalmente, ¿no? Durante 18 años estuvo proscripto, y afortunadamente se decide que, bueno, que vengan al Museo de Arte Español, que recién se había creado, y la directora, que de hecho era española y familiar de la familia real, ¿no? Su apellido es Borbón, eh, lo guardan en secreto y en 5 años tardaron en que mis colegas, que hoy ya están jubiladas, ¿no? Descubrieron y se maravillaron porque vieron tal el estado de conservación en que se habían mantenido, o sea, salieron de esa oscuridad del sótano a la luz y vieron una colección maravillosa. Y lamentablemente luego, por el golpe militar de 1976, tuvieron que ser guardados nuevamente hasta que con el retorno a la democracia se exhibieron por primera vez en nuestro museo. Entonces, la primera vez que se exhibieron en el museo, o sea, porque la primera exposición fue en el Museo de Artes Decorativas. Claro, en 1947, en vida de Eva Perón, a la que asisten no solamente ella, sino el propio presidente de la República, y eso realmente fue un material riquísimo, por un lado por la historia, pero por otro lado las imágenes fotográficas que nos permitieron ver cómo estaban armados, la disposición de cada uno de ellos. Si bien la mayoría eran fotos en blanco y negro, de hecho a nosotros, para cada una de las exposiciones, que sí seguimos haciendo, nos sirven como modelo para ver cómo va cada una de las prendas. También nos apoyamos en las ilustraciones en acuarela del pintor Vicente Viudes, que en ese catálogo que les mostré, que se hizo muy lujoso, por cierto, con 50 imágenes en color y la descripción de cada traje, también nos sirvió como base documental, ¿sí? Claro, porque además son trajes que están compuestos por muchísimas piezas cada uno, y al ser un modo de la usanza de vestir del momento, no la misma que ahora, a veces por ahí también cuesta entender su función o su manera en que van. Absolutamente, sí, sí. Vos pensás que son 50 trajes, que de hecho se dice, si uno escucha la transmisión del nodo,
de aquel momento, de aquel día 10 de junio de 1947, el locutor menciona 51 trajes. Yo asumo que como parte de Marruecos era parte en ese momento de España, puede ser que el traje de Marruecos se sumara, que nunca lo tuvimos nosotros. Sin embargo, en una de las exposiciones que hicimos, y para eso sirve también, ¿no?, esta labor de los museos, de recuperar la memoria, se acercó una persona diciendo que a su abuela Evita le había regalado un traje. Yo tengo la fotografía que no lo puse acá en la presentación, pero pienso que puede llegar a ser ese traje número 51 que nosotros no tenemos. Mm. Posible. Así que, qué curioso. Nunca se tuvieron que restaurar. No, preguntan si nunca se tuvieron que restaurar. No, porque siempre estuvieron impecables, nunca fueron utilizados. Y a lo mejor algún detalle, algo sí. Además, eh, por ejemplo, cuando se hizo la exposición de 1947, y acá seguramente fue por decisión museográfica, que se armaron en maniquíes, en ese momento los maniquíes, no sé, había que apoyarlos en algo, a las medias, a lo mejor tuvieron que adaptarlas para que pudieran apoyarse. Entonces, puede ser que a algunos de ellos se les haya hecho algún trabajo de conservación para mantener, pero realmente también con los años nosotros pudimos construir una reserva especialmente diseñada para conservarlos con las planeras, con los placares, con la temperatura adecuada, y creo que eso hace que, bueno, gracias justamente a la labor de los museos y sus conservadores, hoy lo podamos ver así. De hecho, las últimas imágenes que mostré son del 2019, de la última exposición que tuvimos. Claro. Y también se conservan las cajas esas de mimbre en las que vinieron, ¿no? Sí, también tenemos, la foto que mostré es de nuestro museo, los 50 canastos de mimbres. En un momento vinieron los maniquíes, las pelucas, los catálogos que les mostré, porque imagínense, todo eso estaba incautado por lo que se llamó la Revolución Libertadora, y cuando los trasladan a nuestro museo vienen con todo eso. Pero bueno, los maniquíes ya no los tenemos más, que en sí, bueno, no es que tampoco se usarían, pero a mi criterio hubiera sido algo muy histórico. Una vez como que se prestaron al Teatro Colón, y me parece que, bueno, ya después no volvieron. Ah, se prestaron al Teatro Colón y después no se recuperaron. Mm. Bueno, Ahora tenemos maniquíes mucho más modernos, ¿no? Bueno, también eso son nunca cuestiones museográficas. claro, Mm. y más que con temas de conservación más adecuados también para exhibir. Sí, seguro, sí, sí, sí. Pero también, y tampoco lo he mostrado, conservamos, bueno, sí, en una parte lo mostré, esas especies de viñetas que venían en cada canasto, que yo asumo que fueron escritas por las mujeres españolas, ¿no? Que, en el cual se leía el nombre de cada una de las provincias, después unas etiquetas que seguramente vendrían en los canastos. Después también guardamos los acrílicos, que serían los epígrafes o las nomencladoras de aquella exposición de 1947 que se hizo en el Museo de Arte Decorativo, y algo que yo en la última exposición lo solía mostrar, una etiqueta que daba cuenta de cuando los trajes estuvieron incautados. Es decir, que a través de esas 4 etiquetas que yo mencioné, se puede dar cuenta de lo que fue la historia de esta colección. Por eso resaltamos en que es única, porque no solo por el valor y carácter patrimonial de cada una de sus piezas, sino por esa historia que la acompaña y por quién fuera su destinataria. Impresionante. Bueno, la verdad es que es conmovedora a través del tiempo y de todos los acontecimientos históricos, políticos, sociales, que esta colección se preserve, que esté estudiada. Además, por lo que me has podido contar, es una colección que está estudiada por expertos de todas partes del mundo, de España, de Argentina y de otras partes del mundo también, porque es única en su tipo. Sí, constantemente recibimos consultas de estudiosos, etnográficos o historiadores de España, y que a la vez a nosotros también nos suman, ¿no? Porque en ese intercambio de investigación nos suma para enriquecer nuestra propia tarea de sumar nuevos
contenidos y descubrimientos acerca de estos trajes, porque realmente esto, eh, porque sabemos que en cada provincia a lo mejor hay más de un traje regional dependiendo de la ciudad, entonces cada una de ellas también nos dice, bueno, este fue hecho en tal o cual ciudad, y bueno, eso nos permite realmente seguir sumando nueva información, datos y conocimiento y a la vez enriquecer nuestro propio trabajo. Claro, y también el feedback de la gente que ha ido a ver las exposiciones, sobre todo muchos españoles que han ido a ver las exposiciones o descendientes de españoles que viven en Argentina y les han contado también muchas historias que ustedes también supieron recabar para completar toda esta información. Y de hecho, en la última vino una señora de Murcia que tendría 85, 88 años con sus dos hijas, que las trajo, la trajeron a su mamá y estaba muy emocionada al ver el traje porque además nos contó que ella con sus 12 años la llevaron ahí bueno, a la ciudad a ver cómo el traje que se había confeccionado y que estaba a punto de viajar a Madrid para esa entrega, había sido preparado para Evita. Entonces, ese traje que ella estaba viendo ahí en el museo lo había visto hace, sí, casi 70 años en su Murcia natal. Y a la vez, fíjate vos, hablando de este feedback, cómo a nosotros nos sirvió de pensar, ¿no? Bueno, cómo se recopilaron los trajes, que bueno, evidentemente la sección femenina estuvo detrás de todo esto, pero sí, recopilados en cada provincia para luego ser enviados a Madrid. Así que sumamos. Y otra vez, otra señora argentina que había ido también de la mano de su papá a los 5 años a ver esa exposición de trajes de 1947, volví a verla nuevamente luego de 60, 65 años después. Así que bueno, yo tomé la precaución de sacarle fotos y bueno, un poco escribir esta historia oral que, como decíamos antes, no hace más que enriquecer toda esta historia y esta colección. Buenísimo. Bueno, Patricia, te agradecemos muchísimo tu participación y todo lo que nos has contado, que es súper interesante. Vemos que además hay muchas líneas de investigación para seguir sobre estos temas bueno, que justamente hermanan a nuestros países y bueno, también nos hablan de esta historia en común que hemos tenido de tantos siglos, ¿no? Tantos años, esto de tantos años, pero de tantos siglos atrás también. Así que Sí. bueno, Bueno, gracias Ximena y sobre todo también yo espero ese feedback de seguramente todas las especialistas que hay reunidas en la sala o mirando este encuentro de bordados, todo lo que puedan aportar de lo que han visto o a través de esta presentación o a través de la bibliografía que podamos hacerle acercar, que nos supen sobre estas cuestiones más técnicas que seguramente van a seguir enriqueciendo nuestra investigación. Y bueno, gracias a todos por escuchar y nos veremos nuevamente. genial. Patricia, podemos recordar que el libro, que es catálogo de la exposición del 2019 que curaste en el museo, está disponible online, ¿verdad? Sí, se puede. Si querés, vos después podés darles el link o incluirlo para que lo puedan visualizar y ahí van a tener mucho de lo que hoy escucharon y ver las imágenes completas. Y pueden acceder también a través de la página del museo, que es Sí, museolarreta.gov.ar. punto ar, sí, Gov con B larga. sí. Sí, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias a Patricia, muchísimas gracias a Delfina Alguera, directora del Museo de Arte Español Enrique Larreta, y a todo el equipo del museo, a las conservadoras que estuvieron amorosas también, la gente del área de reserva que me abrieron la... Claudia y Marisol Zárate, sí, Claudia Hachman y Marisol Zárate. Sol Zárate, que son unas genias, también con el amor con el que cuidan todo este tesoro bueno, cómo están involucradas también en toda su tarea. Así que, bueno, muchísimas gracias a todo el equipo del museo por acercarnos esta maravilla de los trajes de Eva a este encuentro de bordados en Benalmagna. Bueno.